Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Queremos en esta oportunidad, en primer lugar, quiero pedirles disculpas, amados hermanos. Hicimos un intento, estamos tratando de hacer unos ajustes en lo que es la presentación de lo que aparece a través de las pantallas, y creo que tuvimos un pequeño error técnico y yo creo que ya lo hemos solucionado. Muy bien, en esta preciosa tarde, amados hermanos, quiero darles en primer lugar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que estarán compartiendo este mensaje, que estarán participando con nosotros a través de estos medios. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy, pero muy importante, un tema de mucha relevancia con respecto a esta serie que dimos inicio la semana pasada, la cual le hemos titulado Cristología Bíblica. Estuve hablando en el primer segmento de lo que se conoce en teología como la kenosis de Cristo. Ese fue el tema principal de apertura. En esta oportunidad vamos a continuar con la Cristología Bíblica, y en esta segunda parte, estaremos hablando de lo que fueron las herejías de los primeros siglos y las repercusiones que estas herejías tuvieron, no solo en los primeros siglos del cristianismo primitivo, sino que las repercusiones que ahora nosotros vemos, estos brotes, si les podemos llamar de tal manera, estos brotes heréticos, pero que ahora en cierta manera se ven un poco disfrazados, podríamos decirle, pero más sin embargo estas herejías siempre existieron desde los principios de la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Muy bien, quiero presentar a un hermano, amigo, a un colaborador también de este programa, de este ministerio, a un consiervo, al hermano Dagoberto Gómez. Amado hermano, bendiciones. Amén, muchas gracias, bendiciones. Bendiciones para todas las personas pues que nos van a estar viendo y los que nos van a estar escuchando. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Así pues vamos a dar inicio a este estudio de la palabra de nuestro Dios, y agradeciéndole a todos los hermanos y pidiéndoles a la misma vez pues que puedan ellos también investigar y darse cuenta de las cosas que suceden, y de no caer pues en ninguna de estas herejías que han existido a lo largo de los tiempos. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, el tema en la segunda parte de esta serie que hemos titulado Cristología Bíblica, el tema que estaremos centrándonos en esta tarde es el cismo, o el primer cismo teológico de lo que fue o se enseñó durante el tiempo de los apóstoles, de lo que es la cristología. La cristología es el estudio, una vez más, es el estudio de lo que es el conocimiento o la ciencia de conocer a la persona de Cristo. Por eso se le llama cristología. Y por esa razón es que a través de los siglos el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, siempre que se predica de salvación, siempre que se predica de arrepentimiento, siempre que se predica de la persona de Cristo, este es un mensaje cristocéntrico, porque el centro de nuestra fe, el centro de todo lo que nosotros creemos y las reglas a las cuales nosotros nos apelamos como cristianos y seguidores de Cristo, están centrados en una persona, y esa persona es Cristo. De tal manera que si nosotros vamos a ser verdaderos discípulos o verdaderos cristianos, tenemos que tener un profundo entendimiento de quién es la persona de Cristo. Y por eso es que este estudio es muy importante. Más sin embargo, desde el tiempo de los apóstoles
hubo una avalancha de herejías que en aquel tiempo no eran conocidas como herejías, mas sin embargo todo lo que ellos presentaban era una contradicción a lo que el Señor Jesús enseñó y predicó durante su ministerio terrenal, y que a consecuencia de ello los apóstoles y sus discípulos continuaron llevando ese mensaje. Surgieron después de los apóstoles y durante el tiempo que los apóstoles estaban en vida, surgieron una serie de contradicciones a las enseñanzas apostólicas. Entonces, siempre que una enseñanza es contraria a algo que ha sido establecido, es lo que se le llama herejía. Pero me gustaría que, hermano Dago, que pudiera tomar un breve tiempo y darnos más o menos una ilustración. ¿Qué es una herejía? Pues, bueno, las herejías son, como lo que dice usted, lo que distorsiona o trata de distorsionar los principios enseñados tanto primeramente por nuestro Señor Jesucristo, como los mismos apóstoles dijeron, y luego los que fueron testigos oculares, los que anduvieron con Él, y sus enseñanzas vinieron, y a eso es lo que el apóstol Pablo quería pues referirse, cuando él ya miraba venir ese espanto de personas, y él les dice a los hermanos, les dice acerca de lo que estaba por suceder, porque ya lo miraba venir. Les dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, le dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, les dice, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, la recomendación que el apóstol da en ese momento, porque ya se miraba que esto iba a venir, le dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de día y de noche, les dice, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Porque él ya miraba venir esta situación que iba a suceder después, que tanto en el tiempo que ellos estaban, pero no que iba a venir. Iba a ser peor todavía, porque ya no iban a estar los testigos oculares y iban a tratar de arrastrar a los discípulos. Y claramente dice el apóstol ahí que iban a entrar, pero también se iban a levantar de en medio. Y eso era el cuidado que... Y eso en esencia, lo que el apóstol Pablo está hablando en el libro de los Hechos, es el hecho de que las herejías o los cismas teológicos contrarios a las enseñanzas de los apóstoles y del mismo Señor no necesariamente iban a venir de afuera, sino que iban a salir de adentro. También iban a salir de adentro. Y ya es muy importante, hermano, lo que Dios habla por medio del apóstol Pablo acerca de esto, porque les dice que miren, o sea, estar atentos. El cristiano es llamado a una atención, dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es increíble como en la magnificencia de Dios, en el preconocimiento de Dios, de que los apóstoles fueron inspirados para presentarnos no solo una amonestación escritural, sino que también darnos advertencias específicas del tipo de controversias o el tipo de herejías que se levantarían después de la partida de los apóstoles.
Y eso es exactamente a lo que vamos a entrar en esta tarde. Amados hermanos, vamos a hablar de dos personajes que el primero de ellos se levantó allá a principios del siglo I, y vamos a hablar de este personaje llamado Marción. Para aquellos que tal vez no tengan una idea quién fue Marción y por qué este hombre, este personaje, tiene gran importancia. Y cuando digo importancia, no estamos hablando en el sentido positivo, sino que en el sentido negativo. Pero la importancia es, como este gran filósofo dijo, que si nosotros no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla y a vivirla de nuevo sin tener la menor idea de lo que antes ya había sucedido. Este hombre Marción fue un obispo del Asia Menor. Nació allá por el año 85 después de Cristo, en lo que nosotros conocemos la era después de Cristo, al año 150. Entonces, ¿cuál es la importancia de este hombre llamado Marción? ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Número uno, ¿qué fue lo que este hombre provocó con sus herejías o con su línea de pensamiento y enseñanza? Lo que hizo, lo que provocó y cómo el Señor levantó a otros hombres para poder refutar la línea de pensamiento, la línea herética de este hombre contra la persona de Jesús. Porque el centro del ataque de Marción lo podemos dividir en dos aspectos. Uno de ellos es que Marción hacía una línea o puso una línea divisoria en lo que es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y espero que nos estén siguiendo. En otras palabras, para Marción habían dos dioses. Así es. Y esto es algo interesante y quiero darle la oportunidad a mi hermano Dago que podamos interactuar con respecto a cuáles fueron las consecuencias o la línea de pensamiento de este hombre y descubriremos un poco más con detalle de lo que él en realidad hizo, lo que causó sus herejías y cómo el Señor mismo tuvo que levantar hombres para que pudiesen contrarrestar lo que el enemigo, en este caso, ya tenía preparado a este hombre. Pero antes de darle la palabra, hermano, quiero leer, porque es de suma importancia que nosotros tomemos un versículo de la Biblia, porque lo que nosotros estamos haciendo básicamente estamos haciendo una apologética de lo que es en defensa de la cristología. Cristo, el centro del cristianismo, el centro de nuestra fe. Sin Cristo no hay cristianismo. Y sin el verdadero Cristo, el Cristo bíblico, muchos que se dicen ser cristianos no son cristianos. Amén. Y esto lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, la primera carta, en el capítulo 4 y verso 1. Capítulo 4 y verso 1 de la primera carta de San Juan. Esto es maravilloso lo que el Señor a través de su Espíritu nos está advirtiendo.
Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí hay una advertencia, una alerta y una condición. ¿Cómo podemos nosotros probar los espíritus? Porque Él nos dice que no todos provienen de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que si un espíritu no es de Dios? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por lo contrario, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este espíritu es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y no solo que viene, sino que está ahora ya en el mundo. Amén. Antes de darle la palabra, hay algo que es maravilloso. ¿Por qué en el final de este versículo el apóstol hace un énfasis y no dice que el espíritu de este espíritu maligno del anticristo ya está, pudo haber dicho, en ustedes? En este caso, en esos que ya habían comenzado a declarar las herejías de Marción, sino que él dice que ya está en el mundo. ¿Por qué hace esa separación del hombre y el mundo? Se está refiriendo a lo que gobierna, al sistema diabólico, al sistema jerárquico que gobierna el mundo y sus vivientes, o en este caso la raza humana. Por eso dice que ese espíritu ya está en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, dijo el Señor, está bajo el control de el maligno, de Satanás. Entonces, ese espíritu, aunque nosotros no lo podemos ver de una manera palpable, tangible, mas sin embargo, ese espíritu ya está en el mundo, y como nosotros vamos a reconocer quién tiene ese espíritu, es de esta manera muy simple. Todo el que confiesa que Él ha venido en carne, es de Dios. El que no confiesa que no ha venido en carne, es un anticristo. Y claramente, como el texto lo dice, en esto conocer, o sea, se nos manda a conocer al Espíritu de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender, estimados hermanos. Conocer, si conocemos al Espíritu de Dios, se nos va a hacer fácil detectar al espíritu del anticristo, porque si no conocemos al Espíritu de Dios, entonces vamos a entrar en las confusiones, que es lo que a las personas les ha sucedido a lo largo de la historia. Hablando del pueblo cristiano. ¿Por qué muchos fueron engañados? ¿Por qué muchos se levantaron con esas creencias? Por ejemplo, tenemos en este personaje del cual nuestro hermano está hablando, un personaje que él tenía sus propias creencias, al ser pues un sacerdote, tenía obispo, tenía, un conocimiento de la ley, tenía un conocimiento de la palabra, pero no la entendía porque él no conocía el Espíritu de Dios. Si él hubiera conocido el Espíritu de Dios, se hubiera dado cuenta ciertamente que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque esa fue la primera cosa que a él lo llevó a formar ese argumento, a pensar de que habían dos dioses y que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, porque comenzó a ver ciertas cosas que no estaban para él, pues no estaban bien, que no encajaba con él, con sus pensamientos. Sí, claro, no encajaban con sus pensamientos. Por ejemplo, el que la tierra estuviera desordenada y vacía, uno de los argumentos de él decía que eso fue porque ese Dios
no era, o sea, el pensamiento de este hombre era que el Dios que creó la tierra era un Dios malo. Era un pensamiento bien... Algo que los historiadores, a través de libros, estamos hablando de libros de historia, obviamente, no lo vamos a encontrar en las escrituras, pero hay algo muy importante cuando hablamos de este personaje, Marción. Marción, número uno, fue el primero, la primera persona que se opuso a las enseñanzas apostólicas. De hecho, el historiador Tertuliano habla y dice que una vez el apóstol Juan, y esto es importante, no sé si yo comenté eso con usted, estábamos hablando la vez pasada acerca de este tema, y Marción Marción estaba bañándose en uno de los baños. En aquel tiempo los baños eran públicos, y entonces la gente pues tenía que ir al baño público a bañarse, obviamente. Entonces el apóstol Juan se encuentra con uno de ellos, se encuentra con Marción. Y tan pronto el apóstol Juan, dice el historiador, que tan pronto el apóstol Juan vio a Marción, el apóstol dijo: tenemos que salir de este lugar inmediatamente. Le dijo a los que le acompañaban, en este caso a sus discípulos: tenemos que salir de este lugar porque aquí está el engendro de Satanás. Estas son palabras seriamente duras. Sí. Mas sin embargo, el apóstol Juan ya sabía de que una de las cosas que Marción hizo, en primer lugar, fue negar a toda costa, rotundamente, el nacimiento virginal de Cristo. En otras palabras, la encarnación. Él la negaba. ¿En qué manera? ¿Cómo usted ve eso? Y esta es la razón por la que Juan escribe en primera de Juan, capítulo 4, diciendo de que todo aquel que niega que Cristo vino en carne es un anticristo. El anticristo, ese espíritu, ya estaba en Marción. ¿En qué año? En el periodo del 85 al año 150. Son las cosas de este hombre que a uno lo dejan impresionado. Yo estaba escuchando al otro día acerca de él, y como un hermano dice, pero como él se aceptaba a Jesús porque él decía que Jesús, a pesar de que él negaba su nacimiento virginal, decía que Jesús era un Dios el Dios bueno, así lo llamaba él, el Dios bueno que había venido, decía, a liberarnos del Dios malo que había hecho el mundo. Y había algo importante que yo escuché en esa conversación acerca de este Marción, que él redactó sus propios escritos y consideró solamente 10 cartas del apóstol Pablo, quitando los textos que se mencionara al Dios del Antiguo Testamento. Y solamente aceptó el Evangelio. No me recuerdo muy bien si fue el de Lucas o el de Juan, pero solo aceptó el de Lucas. El de Lucas. Nomás aceptó uno, y no solo eso, sino que lo tergiversó, o sea, quitó textos que no le convenían. Todo lo que le contradijera a sus pensamientos, su ideología, él o sea, en otras palabras, lo modificó. Hizo lo que él quiso con las escrituras y dijo: este es el verdadero Dios. O sea, es un hombre, pero lo más increíble es cómo hubieron personas que le pudieron creer. Y eso es lo más asombroso. En otras palabras, amado pueblo del Señor, iglesia de Dios, lo que este hombre en sí hizo, Marción, fue la primer persona, si le podemos llamar de tal manera, que tuvo en su mente el hacer una compilación de lo que para él era el verdadero evangelio. En otras palabras, Marción fue la primera persona que intentó
canonizar. Amén. Porque esa es la palabra. Esa es la palabra. Porque años más tarde, 200 años más tarde, es cuando se llegó a lo que nosotros ahora conocemos como la canonización del Nuevo Testamento, y ya fueron agregados al Antiguo Testamento, y esto es lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Pero entonces Marción, este hombre fue la primera persona que intentó de formular su propio canón. Y esto, hermanos, cuando nosotros pensamos esto, ¿cómo es posible de que, en este caso, si vamos a usar las palabras, y las voy a usar, las palabras del apóstol Juan, cuando dijo, aquí está el engendro, no dijo un engendro, el engendro de Satanás, pero este engendro es tan maligno que él hace una compilación de libros, quitando algunas palabras, quitando algunos versos, como usted lo mencionaba. ¿Para qué? Pues para que todo encajara a su manera. Es como hablar de los señores estos que hicieron su propia Biblia, ¿va? La Biblia del Nuevo Mundo. De los testigos de Jehová. Porque hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo, o sea, quitar aquellos versículos que les contradicen sus ideas, porque no aceptan la palabra de Dios tal y como es. Un día, hace poco le estaba diciendo a un hermano lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Y eso significa que toda la palabra de Dios nosotros tenemos que caminar en ella, pero que no sea un texto para nosotros en el cual tropecemos, o sea, caigamos. ¿Por qué razón? Porque entonces ya no vamos a caminar libremente en la palabra de nuestro Dios, sino que va a ser la palabra para nosotros un tropezadero, como lo fue para aquellos hombres también. Y veamos este engendro, solo para un poquito más. Se adelanta, porque Satanás siempre quiere adelantarse a los propósitos de Dios. Vemos que él trata de hacerlo. Siempre lo ha hecho. Ajá. Siempre lo hizo en el principio, en el Edén, lo hizo en el tiempo de Cristo, y lo está haciendo hoy en día. Entonces se adelanta, pero Dios a su tiempo, y eso es lo que debemos de entender nosotros, que los tiempos de Dios son perfectos. Amén, amén. Amén. Son más que perfectos. Bueno, antes de continuar con este personaje, porque hay otras cosas que necesitamos hablar acerca de quién es Marción. Este es un hombre que necesitan tomar nota y investiguen en diccionarios bíblicos de lo que fue la iglesia primitiva. Pueden encontrar aquí en particular, pueden encontrar mucha información acerca de este hombre llamado Marción. Algo, hermano, que me llama la atención, lo cual fueron una de las tantas herejías de Marción. Marción dividió o hizo una línea divisoria de lo que era el Dios del Antiguo Testamento de los israelitas, porque él fue muy específico. Él decía que el Dios Yahweh, Jehová, de los israelitas era un Dios falso. Amén, así es. Así enseñaba él. Eso es lo que él enseñaba. Y entonces él lo que hizo fue rechazar completamente el Antiguo Testamento. Amén. Porque lo que él decía y enseñaba es que el Dios Yahweh, Jehová del Antiguo Testamento, era un Dios déspota, asesino, sin amor, sin gracia, sin misericordia, y era un tirano, sediento de sangre. Eso era lo que Marción enseñaba con respecto al Dios imperfecto que hizo la creación, de acuerdo a Marción. Sí. Esto es algo que descabellado. Yo no lo puedo ni entender. Más sin embargo, mire, y esto es importante. Más sin embargo, hoy en día, hoy en día, hay tantas personas y tantos falsos maestros, y en este caso falsas maestras. Hay una mujer que se llama Hania Gastelum. Esta mujer
habla y dice abiertamente que Jehová es el diablo, que Jehová, el Dios de los israelitas, es un Dios falso, que Él fue el creador de este mundo imperfecto y que por eso nosotros somos seres caídos, imperfectos, porque el que nos creó fue un Dios imperfecto. Esas enseñanzas, ¿de dónde nacieron? ¿A dónde tienen su cuna? Para aquellos que muchas veces han oído hablar a esta mujer, a Hania Gastelum, y escuchan estas palabras, ¿saben de dónde vienen? De este hombre que estamos hablando hoy. Esa es la importancia de conocer la historia, el trasfondo de dónde vienen y proceden los ataques a la persona de Jesucristo y a su iglesia. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando ese tipo de enseñanza de una mujer, bueno, el nombre no lo sé si es la misma, pero total que esta mujer y tiene su base, como quien dice, sus bases. Por ejemplo, ella estaba haciendo las bases de ella de decir que el Dios de Samuel, el Dios Jehová, era el Dios malo y sediento de sangre, todo lo que nuestro hermano ha dicho. ¿Por qué dice? Porque ese Dios primero manda, unge a Saúl y le da la orden de que vaya a derramar toda la sangre de los ¿cómo se llamaba el pueblo? De los amalecitas, para que fuera a acabárselos. Entonces ella dice, ¿cómo Dios va a hacer eso? La orden que le da, le dice, mata hasta los niños de pecho. Entonces estoy haciéndole lo que cómo es la enseñanza de ellos, como para que uno, aparentemente como para convencerlo. Segundo, primero dice que es un Dios que ama el derramamiento de sangre sin misericordia aún de los niños de pecho. En segundo lugar dice que es un Dios que hace distinción, por ejemplo, porque es el mismo Dios, dice, va y le dice a Samuel, vete a la casa de Isaí, le estoy diciéndolo como ellos los argumentan. Y luego le dice, me ungirás a uno de los hijos de él. Y cuando llega Samuel, dice, comienza uno por uno a pasar los hijos. Y Samuel se da, cuando pasan los los hijos, y le dice, ¿no tienes más hijos? Y le dice, sí, aún está el pequeño. Porque le dice, ni a uno de estos, de los que estaban presentes, ha escogido Jehová. Y no nos sentaremos a la mesa sino hasta que venga, le dice, tu otro hijo. Entonces dice, ese Dios hacía sección de personas porque no escogió a ninguno de los 7, sino al que él quiso. Entonces es un Dios, dice, que hace excepción de personas. En tercer lugar, ¿por qué escogió a David? Dice, porque David era un sanguinario que iba a cumplir también los deseos de él. La misión. Sí. Y esta persona, Hania Gastelum, llega al punto de decir de que esa es la razón porque no recuerdo el salmo a donde dice que David tenía el corazón de acuerdo a Jehová. ¿Por qué? Porque David era un sanguinario igual al Dios Jehová, que de acuerdo a esta mujer, a esta marcionista moderna, era igual a su creador. Y esto, amados hermanos, si no entendemos de dónde nace esta idea, estas ideologías, ¿de dónde nacen? Nacen en el primer siglo de nuestra era. De allí partió este pensamiento en que el Dios Jehová, al que nosotros adoramos, al Dios de Israel, a Yahweh y a su hijo, Yahshua HaMashiach, a esos dos nosotros adoramos. ¿Por qué? Porque son un Dios verdadero, amén, el único verdadero Dios. Más sin embargo, esta mujer y Marción, comenzando con Marción, para comenzar la historia, Marción es el hombre que promueve este tipo de enseñanzas que hoy en día las escuchamos a través de YouTube, a través de todos los canales que puedan haber en lo que es social media. Ese es el problema. Entonces esta gente cree esta doctrina, forman la mala imagen de nuestro Dios, porque una vez un abogado me pregunta a mí, ¿por qué razón Dios, en el caso le da la orden a Saúl que extermine? Porque a veces esas son las malas comparaciones o la mala interpretación o el mal conocimiento. No, mal conocimiento.
Yo creo que no lo interpretan mal, porque lo interpretan bien. Lo interpretan literal. Lo interpretan literal. Lo que ellos no conocen es el trasfondo, el porqué y de dónde viene esta estirpe a la cual el Señor estaba tratando de destruir. Entonces, y eso me preguntaba él, entonces le comencé a explicar cuál fue la razón por la cual Dios quería que Saúl cumpliera esa orden, para evitarles a ellos mismos un mal más adelante. Pero a veces se desconoce y por esa razón. Ahora, esta mujer presenta un montón de cosas, como lo que dice que el verdadero Dios es el del Salmo 50. Pero nosotros entendemos que nuestro Dios, en su gran plan de misericordia, nos creó. La Biblia dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando fuimos nosotros como seres humanos caídos en el pecado, ese mismo Dios elaboró el plan de redención. El mismo Dios elabora el plan de redención para más adelante que nosotros tuviéramos ahora el perdón de los pecados, como es a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo que también vale la pena mencionar es lo que en un programa futuro vamos a hablar de lo que fueron los cismas heréticos. En esta ocasión estamos hablando específicamente de personajes, pero hubieron estos movimientos y yo creo que vale la pena recalcar que en el pensamiento de Marción, no solo contra la persona contra el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, lo cual eso es lo que le llama el Dios del Antiguo Testamento. Así es. Entonces, él trata de hacer una interrelación, porque esto es lo que nosotros tenemos que, como se dice técnicamente hablando, mirar entre las líneas. Lo que Marción estaba haciendo es, entre líneas, hacer una conexión con la persona de Cristo y el Dios verdadero, porque según él existe un Dios verdadero. Amén. El problema no es, o no era en este caso, de que él no creyera que hubiese un Dios verdadero. Ese no es el problema. El problema es que él estaba refutando al Dios, al Yahweh de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo estaba desechando, al igual que desechó todas las otras cartas del Nuevo Testamento, porque él solo tomó 10 cartas de Pablo. Así es. Y las trasquiló. No solo tomó 10, sino que trasquiló esas 10 y nomás tomó un evangelio de 4 evangelios. Ahora bien, entonces cuando él trata de hacer esta conexión entre Jesús y el Dios verdadero, él trata de hacer esa conexión porque él dice que el Dios Padre, el Padre de Jesús, no era el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Yahweh del Antiguo Testamento. Aquí es donde entra lo más importante. Entonces, cuando él trata de hacer esa separación, ahora él dice y argumenta que Jesús jamás nunca dijo el nombre de su Padre. ¿Por qué? Porque él quiere mostrar, número uno, de que hay un Dios verdadero que nadie ha tenido la oportunidad de acercarse a él, ni mucho menos conocerle, pero que a través de este Jesús que él enseña, porque no es el Jesús de las Escrituras, número uno, él negaba, lo voy a repetir una vez más porque ya lo dije, él negaba rotundamente que la persona de Cristo no solo no había nacido a través de la concepción en el vientre de María, que no había sido encarnado,
sino que este Jesús era una especie de fantasma, era una especie de lo que se conoce, o la raíz etimológica de la palabra docetismo viene de doqueo, que significa una apariencia o una imagen, pero que no es real. O sea, esto, pueblo de Dios, amados, santos de Dios, cuando el apóstol Juan escribe y dice, amados, probad todos los espíritus, porque no todos son de Dios. Y luego dice, para que nosotros, ¿cómo podemos probarlo? Podemos probarlo que si alguien niega que Cristo vino en carne y habitó entre nosotros. Bueno, vámonos a lo que es el capítulo 1 capítulo 1 del libro de San Juan, capítulo 1, verso 14. Creo que es verso 14. Verso 14. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, verso 14. Porque esto es lo que Marción estaba enseñando. ¿Cuándo lo estaba enseñando? Para aquellos que están entrando más tarde a la transmisión. Esto comenzó en el siglo I. Se comenzó a dar este tipo de herejías en contra de la persona de Jesucristo, en contra de quién era en realidad el Hijo de Dios. Entonces, él negaba, número 1, que no había nacido de María. Número 2, que Cristo, el cuerpo que los apóstoles vieron y tocaron, no era un hombre verdadero, sino que era una especie de lo que yo le podría llamar quizás, en términos más conocidos, de una visión o una alusión óptica. Como un espíritu. Como un espíritu, que él no era un hombre de carne y hueso. Pero mire lo que el apóstol Juan dice en el capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, cuando dice aquel verbo, tenemos que entender de que ese aquel es en el capítulo 1, verso 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, el versículo 14, y ese verbo, aquel verbo, y ese verbo, y aquel verbo fue hecho carne. Y luego, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos leído este versículo? Y jamás, nunca, ninguno, yo no sé quién de ustedes en algún momento ha pensado que este hombre Marción en el siglo I ya estaba hablando en contra de lo que era el nacimiento virginal, el hecho de que Cristo habitó entre nosotros. En primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, lo que les dije desde el principio, lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado, lo que hemos hasta huelido. ¿Acerca de quién? Acerca del Hijo. Amén. Hermano. Estas doctrinas surgen, en primer lugar, porque este hombre fue un hombre resentido. Él quería tener un cargo y él hace un viaje desde su lugar donde él vivía, de Asia, para reunirse con los, por decir así, con los líderes de la iglesia, para que él fuera aceptado. Y cuenta la historia que incluso él llevaba una suma de dinero, porque tenía dinero. Era un hombre de dinero. Él era muy adinerado. Llevaba la cantidad de dinero como para comprar una casa de 2 niveles, una casa lujosa de nuestros tiempos, hablando de nuestros tiempos. Y se lo entregó en mano a los discípulos encargados del liderazgo de aquel tiempo de la iglesia. Esto fue en Roma, ¿no? Eso fue en Roma. Fue en Roma, porque él venía de Asia. De Asia Menor. Sí, él venía de Asia y iba a Roma y allá se reunió.
Y entonces los hermanos lo escucharon, que cuál era el punto de él, porque esto es algo que se ha perdido ahora acerca de los ministros, de que invitan a alguien a predicar, digamos, pero no le preguntan primero cuál es su forma de creer, que en qué cree usted. ¿Cuál es su, y no quiero usar la palabra credo, porque cuando se usa la palabra credo, todos se asustan y dicen, ven, ya ven, son católicos. Sí, pero esa es la palabra correcta. ¿Cuál es tu credo? En otras Sí. palabras, ¿en qué crees? ¿En qué crees? Así es, tiene que ser la palabra, porque no existe otra. Entonces, él comenzó a presentar su argumento. Cuando él presenta, porque a ellos les gustaba escuchar primero, él presenta su argumento, y cuando comienza a hablar acerca de todo lo que el hermano está diciendo, los hermanos no lo aceptaron y lo expulsaron. Al ser expulsado, algo también que fue sorprendente, que le regresaron su dinero. A mí se me hace que los obligó a que le dieran el dinero. Y como él tenía, pues, era un hombre apoderado, y los pobres obispos dijeron, si no le damos la feria a este tipo, nos va a hacer algo. Así que denle el dinero y que se vaya. Y de ahí, de ese resentimiento, él va y es cuando comienza a atacar todos los escritos que ya existían, a atacar los evangelios, porque es un hombre resentido. Y comienza a enseñar todo lo contrario, porque de ahí surge la enseñanza contraria. Por ejemplo, Dios manda casarse, él dijo, no nos vamos a casar porque ese es un mandamiento del Dios falso. Y no se casaban los seguidores de él, tanto mujeres como hombres. Y esa fue la parte más débil de su argumento. En ese tiempo para su prolongación. Y luego, ahí es donde nacen un montón de cosas, y ahí nacen también los vegetarianos, porque dijo que ese Dios falso le había dado la orden a Noé que comiera carne de los animales. Porque a Noé se le da la orden, en Adán no se da la orden, en Noé se da la orden. Y entonces él dijo, no vamos a comer carne de animales tampoco, sino que nos vamos a hacer vegetarianos. O sea que esto es un poco de, como dijo aquel, esto va de pilón. Así que si tú eres vegetariano, no estoy en contra tuya. A mí me gustan mucho la carne, los vegetales, el pescado, camarones, lo que sea. Pero si tú eres vegetariano, dale gracias a Marción. Sí. ¿Quién era Marción? Este hereje obispo del año 85 al año 135. Así que hay muchas cosas, amados hermanos, y esto es lo importante, pueblo de Dios. Y por eso es que el Señor ha puesto en mi corazón entrar en estos temas, porque ¿cuántos cristianos hoy en día, ahorita en este momento, los que están sintonizando, los que están escuchándolos, cuántos de ustedes sabían acerca de este personaje llamado Marción? Yo creo que a veces, hermano, nosotros pasamos mucho tiempo y no lo escuchamos más. Yo nunca había escuchado de Marción hasta que usted me lo mencionó. Había estudiado a otros hombres, pero ese Marción nunca lo había escuchado. Pero siempre que escucho algo nuevo, que veo que puede ser de interés para nuestro crecimiento espiritual, porque aquí el propósito es que las personas que están creyendo tal vez en esa secta que en esta herejía que este hombre funda, y luego sus seguidores, y que ahora está surgiendo con mayor fuerza, porque hoy estamos en la época del florecimiento, donde se han levantado hombres como dice el apóstol Pablo, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y la gente quiere escuchar y pertenecer a algo nuevo. Entonces el propósito es que no caiga en una de esas herejías y peligre pues su salvación por negar al único que lo puede salvar. Ok, bueno, yo creo que por esta tarde esto es todo lo que vamos a hablar acerca de Marción. Hay otro personaje en la historia, amado pueblo del Señor. Hay otro personaje en la historia y que es importante y de suma importancia que ustedes tomen nota de este otro personaje que vamos a hablar en esta tarde. Este personaje
lleva por nombre Arrio, así como hoy, así como hablan y tuercen la R los narradores de fútbol. Arrio fue un monje, no, él fue un obispo. Arrio llegó, era un obispo de Alejandría, un obispo alejandrino, el cual toda su enseñanza, toda su teología no fue de la escuela alejandrina, sino de la escuela de Etiopía. Entonces, este hombre, Antioquía. Siempre, gracias, hermano. Antioquía, no es Etiopía, Antioquía. Entonces, este hombre llamado Arrio fue un hombre que se levantó allá por los años 250 después de Cristo, después de Marción y después de otros personajes que en el futuro estaremos hablando de una manera más profunda. Este hombre Arrio, se levantó y su argumento, una vez más, la semilla maligna que este hombre trajo al cristianismo, a la iglesia, porque este hombre era un obispo. Este hombre fue un hombre que tuvo muchos seguidores, un hombre que impactó todo lo que fue el área de Egipto, de Alejandría, con sus enseñanzas, y el centro de su enseñanza, escuchen bien, el centro de su enseñanza era entre muchos, pero el más peligroso era que el Logos, el de Juan 1:1, déjeme leérselos de una manera muy breve, literalmente. Arrio se opuso a esta lectura de las Escrituras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y lo vuelve a recalcar, lo acaba de decir, pero lo vuelve a recalcar, y era en el principio con Dios. Muy bien, entonces, cuando Arrio se levanta diciendo de que el Logos que Juan describe en el capítulo 1, versículo 1, no era un ser preexistente, que no era un ser divino, sino que había sido un ser creado. Amén. Ahora, quiero hacer un pequeño enlace para darle la palabra. Cuando nosotros llegamos al entendimiento de lo que Arrio enseñó, lo que ahora se conoce como el arrianismo, es el hecho de que niegan a toda costa, sin importar lo que la Escritura y la palabra del Señor dice, en blanco y negro, sin necesidad de hermenéutica, sin necesidad de ninguna regla literaria. Esto es impresionante. Ahora, este hombre comenzó a decir de que el Logos o el Verbo había sido una creación de Dios, y que el Jesús que vino y se encarnó en María, porque él, a lo contrario de Marción, él sí creía de que Jesús había sido encarnado en María, pero que el Jesús que nació que se creció y luego nació del vientre de María, había sido y era un ser creado por Dios antes de la creación. Sí, esa era la doctrina de él, negar la divinidad, en otras palabras, negar la deidad de Cristo. De Cristo. Él negaba rotundamente la deidad de Cristo,
como todavía hay personas que niegan la deidad de Cristo. O sea, ellos aparentemente creen, pero a la misma vez, cuando usted los estudia a fondo, porque ese es el problema también, hermano Funes, que a veces uno escucha acerca de las religiones, pero no profundiza ciertamente cuál es el mero punto de ellos. Uno solo dice, sí, están las falsas religiones, pero hasta ahí, sin profundizar ciertamente cuál es el mero punto de ellos, a dónde están, como decir así, sus bases. Por ejemplo, la Iglesia Evangélica Cristiana, tenemos nuestras bases. La base, dice la Biblia, que es Jesucristo, la principal piedra del ángulo, edificado sobre el fundamento. El fundamento para nosotros como pueblo cristiano es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol dice, el cual sobre ese fundamento cada quien va sobre edificando. No poniendo otro fundamento. No poniendo otro fundamento, que ya está eso es algo muy importante de entender. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros no estamos flotando en el aire. Tenemos un fundamento, hay un principio. Y el asunto de toda esta mayoría de gente que a veces pertenece a una secta, a una religión, no sabe, hay muchos todavía seguidores que están ahí porque el papá lo era, porque el abuelito lo fue, pero no sabe ciertamente cuál es el origen y qué es lo que ciertamente creen. Porque entonces estas personas, al negar la deidad de Jesús, ciertamente se están condenando a sí mismos, porque el único que lo pudo haber salvado y lo puede salvar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto surge a base también de otro problema. Cuando la iglesia, por ejemplo, la iglesia deja de ser perseguida, porque acordémonos que hubo una persecución. Cuando termina la persecución en tiempos de Constantino hace el paro de la persecución, pero la iglesia que era, por decir así, la que estaba descansando ya de la persecución, comenzó a ver Constantino que entre ellos había una guerra de doctrinas. Entonces, como se estaban atacando unos a otros con la doctrina, entonces dijo, hay que buscar una solución a este problema, y es donde nace el concilio de Nicea, para tratar cómo se van a solucionar estos debates doctrinales que estaba llevando a una guerra, ahora ya no una guerra de armas, sino una guerra espiritual. Una guerra espiritual, un debate y un tremendo juicio que se estaban haciendo ahí. Entonces surge, y es donde se convocan para que cada uno de los obispos presente su forma de creer, sus creencias. En otras palabras, iban a mostrar lo que ellos eran en su interior. Escuchen bien, pueblo del Señor, esto es importante, porque muchas veces la religiosidad, la religión como tal, lo único que presenta al ojo humano, a lo visible, es lo exterior. Así es, amén. Mas sin embargo, en el interior es a donde ellos guardan la verdadera persona o su verdadera creencia. Un ejemplo de ello, cuando Cristo se refiere a quienes les dice Cristo que eran sepulcros blanqueados, a quienes Juan el Bautista les dijo, generación de culebras venenosas, hipócritas, así es, hijo del diablo, les dijo Jesús. Sí. Estas son palabras que tanto Jesús como Juan el Bautista usaron. Ahora, la pregunta es, esas palabras fueron dirigidas a los, en este caso, no adeptos del judaísmo, a los impíos, pues. No. Esas palabras fueron dirigidas a un grupo selecto de religiosos. Así es. Que aparentaban una apariencia de piedad, pero por dentro eran ¿qué? Sepulcros blanqueados.
estaban llenos de huesos. Entonces, eso es lo que, si no estoy mal entendiendo, en esencia es lo que estamos explicando ahorita. Así es. De que podemos aparentar leer la Biblia. Así es. Podemos aparentar un versículo de la Biblia, mas sin embargo, ese versículo no solo lo tergiversamos, sino que le damos una interpretación errónea, por lo cual esa errónea interpretación nos lleva a un error doctrinal, pero lo más peligroso, nos lleva al infierno. Eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Eso sería lo más lamentable. Y quiero leer algo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en capítulo 8 del libro de Romanos, porque quiero que toquemos en realidad lo que Arrio en realidad enseñaba. Lo que Arrio enseñaba de una manera rotunda y sin pelos en la boca. Arrio negaba que el Hijo había existido con el Padre, sino que el Logos, más sin embargo, él aceptaba que el Logos era un ser divino, pero creado por el Padre y menor que el Padre, subordinado al Padre. Esto era el centro de la enseñanza arriana. Ahora miren bien, el escritor en el capítulo 8 del apóstol Pablo dice: ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok, hay una provisión y hay una condición. ¿Cuál es la provisión? Que no hay condenación. Esa es la provisión. ¿Cuál es la condición? Que tenemos que estar en Cristo. Ahora, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida. Ok, la ley del Espíritu da vida. ¿En quién? En Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la carne de Jesús. Jesús tenía, y aquí vamos a hacer el enlace, para que nuestros pecados fuesen perdonados de una manera completa, total. El que moría en la cruz tenía que ser un ser de carne y hueso, para que el pecado de la carne de nosotros pudiese ser transferido. Por eso es que el sacrificio de Cristo es lo que se le llama un sacrificio expiatorio. ¿Por qué? Porque nuestros pecados de la carne nuestra fueron puestos en la humanidad de Jesús. Entonces Jesús tenía que ser 100% hombre de carne y hueso, no un fantasma como lo enseñaba Marción, pero también tenía que ser el Hijo de Dios, para que Dios no podía morir en la cruz. Pero teniendo Jesús la naturaleza del verbo que era en el principio con Dios, tenía que ser tanto Dios como hombre. De lo contrario, como Pablo dijo, si Cristo murió,
qué bien que... No, si Cristo vino, qué bien que vino. Si murió, qué bien que murió. Pero si Cristo no resucitaba, ahí sí había un problema. Ahí teníamos un serio problema. Al punto que Pablo dice que seríamos dignos de lástima. Seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque nuestra fe sería en vano si Cristo no resucitó. Ahora nosotros sabemos que por la Escritura Cristo ha resucitado, porque sentimos lo más maravilloso es que le podemos sentir a Él a través del Espíritu Santo. Y todas estas herejías surgen en estos hombres. Y en este debate, porque estos eran unos debates, no creen que duraban un día, 2 días, eran debates que tardaban mucho porque tenían que asegurarse y llegar a un común acuerdo. ¿Cuál era la doctrina aceptada? No solamente estos hombres era que se reunían y estudiaban, no, oraban. Se oraba porque se estaba hablando acerca de lo importante, de ahí depende la salvación para nosotros. Si Jesús y lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en los sacrificios, porque dice el libro de Hebreos que lo del Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de revelarse. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del ¿cómo se le llamaba?, del cordero, declaraba los pecados sobre él y luego lo sacrificaba para que los pecados de las personas fueran así perdonados. Ahora, ¿qué hace Dios en Cristo Jesús? Lo que Dios hace es que cargó, por eso dice el libro de Isaías cuando habla del siervo sufriente, dice, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, pero para que eso pudiera haber sido una realidad, él tenía que haber sido carne, 100% carne, y haber sido Dios, porque cuando le ponen al paralítico, aquel que le bajaron por el tejado, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces le dicen saltan los religiosos, le dicen, ¿quién eres tú para perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado. Ellos estaban conscientes que solo Dios podía perdonar pecado. Ahora Jesús les dice esto, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y ahí viene ¿cómo se le llama? La deidad manifiesta de ese Dios en carne, pero a la misma vez Dios en veracidad. Y ¿cómo le pudiéramos decir? El Dios manifiesto. Dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue el hombre. Y ahí vemos que él sí tenía el poder para perdonar pecados. Ahora, pero para cargar el pecado de todo el mundo, tenía él que cargarlo en su propio cuerpo, llevarlo a la cruz, donde se habla del acta de los pecados nuestros que se fue decretada, pero Cristo vino y pagó el precio de nuestras culpas ahí, y resucita como nuestro Dios todopoderoso. Pero Jesús, en su humanidad, era también divino. Eso es algo que no podemos nosotros negar del poder maravilloso de nuestro Señor. Entonces, el arrianismo es una herejía que no solo nació allá por los años 200 al 300, sino que es una herejía que ¿cuál es la palabra que busco? Que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, en este caso de los siglos, estas herejías que nosotros ahora que estamos explicando de esta manera así tan palpable y tan entendibles de lo que estos hombres enseñaron en contra de la deidad y de la persona de Jesucristo. Porque aquí lo que la apologética de los apóstoles, la apologética de estos otros hombres del Antiguo Testamento, del tiempo antiguo, ellos defendieron, número uno, la cristología bíblica. ¿Qué es la cristología bíblica? Cristo es el centro. Cristo es el Hijo de Dios.
Cristo es eterno. Cristo vino y tomó forma de hombre. Amén. Y habitó entre nosotros. Lo que Juan dice, y ese verbo y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no solo habitó entre nosotros, porque cualquier persona puede habitar entre nosotros. Pero el apóstol es específico y dice, y vimos su gloria. Como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el centro del arrianismo y el centro de esta herejía era denigrar, era minimizar, era humanizar la divinidad de Cristo y, en cierto modo, de una manera tal vez yo diría indirecta, exaltar la humanidad de Jesús. Wow. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, pueblo de Dios. Es necesario que nosotros sepamos quiénes somos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué defendemos esta fe? ¿Cuáles son nuestras bases teológicas, bíblicas, escriturales para defender nuestra fe? Quiero pasarle la palabra, pero me gustaría, porque yo creo que necesitamos darle un énfasis a lo que esta herejía arriana ha tenido un impacto en la historia de la iglesia. Así es. Hasta el modo de que el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 2 del libro de Filipenses, y nomás voy a leer esto y le voy a ceder la palabra. Dice, versículo 6, el cual, ¿de quién está hablando el cual? De Jesús. Bueno, no, vamos a leer del 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Ahora sí, el cual. Estamos haciendo la conexión. El cual. ¿Quién es el cual? Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Escuchen bien, se despojó de sí mismo. Y esto es el gancho al hígado para los arrianos, tanto del pasado como los arrianos modernos de hoy en día. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego, no solo hecho semejante a los hombres, sino que, y estando en la condición de hombre. En otras palabras, él está diciendo, ya siendo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y esto es lo maravilloso del bendito apóstol Pablo. Y dice, porque ahí hubiera terminado ese versículo. Sí. Y todo estaría bien, a mí no me... O sea, todo estaría bien, humillándose hasta la muerte. Sí. Y luego dice, se me olvida un detallito que es muy importante. Y no solo esto, sino que muerte de cruz. Voy a agregar más. El apóstol Pablo dijo, por eso es que nosotros predicamos a este Cristo y al Cristo crucificado. Por eso lo anunciamos, y es tremendo cómo las personas pueden hacer tan baja la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque los arrianos son los que más, por decirlo en nuestros tiempos, como los testigos de Jehová, son los es la mejor ejemplo. Es lo que ellos son los que han sobrevivido desde aquel tiempo hasta nuestros tiempos, porque son ellos los que niegan. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, le va a decir que Jesús es un ser creado. Pero nosotros entendemos que Jesús no es un ser creado. El apóstol Pablo tenía una lucha acerca de, quiero que leerle Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre, y de Cristo. El apóstol estaba tan interesado en que ellos pudieran conocer el misterio de este Dios, del Padre y de Cristo. ¿Por qué era tan importante? Porque ahí está el punto de la salvación nuestra, hermano. Amén, amén, amén. Si nosotros negamos que Jesús, el único que puede perdonar pecados es Dios, el único que puede redimirnos es Dios. Si Cristo no hubiera sido Dios, nosotros estuviéramos ciertamente, todavía nuestros pecados estarían en nuestros cuerpos. Y mire lo que dice, para que continúe, mire lo que quiero agregar, lo que dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿En quién? En el Hijo. Tenemos redención por su sangre. En otras palabras, no podía ser un fantasma, no, como lo enseñaba Marción. No podía ser una imagen, como lo enseñaba Marción. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ve el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Hay más argumentos? Yo creo que si no entendemos ciertamente que corporalmente habitó toda la plenitud de la deidad, yo creo que no podemos, amados hermanos, tener más dudas y no bajar a Jesús o a nuestro Señor y Salvador Jesucristo al nivel de un ser creado. No podemos decir, porque si decimos, entonces nuestros pecados permanecen en nosotros y no hay redención aún. Pero si Cristo era Dios y Cristo poderoso se levantó de los muertos y el Padre de la gloria que lo exaltó, nosotros entonces tenemos el perdón de los pecados, porque Dios puso en él, dice la Biblia, los pecados nuestros. Y eso es lo que acaba de leer usted en el versículo 19, donde dice, por cuanto le agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ahora, algo que es también de suma importancia es el hecho de que en el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, él dice, hablando, continuando con lo que acabo de leer, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, esto es el centro. Y a manera de pregunta, voy a leer esto y a manera de pregunta, quiero hacer esto para que usted tome la palabra a manera de pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para ti, amada iglesia del Señor, pueblo de Dios? ¿Por qué es importante que este Cristo o este Jesús que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y por la cual las Escrituras nos dicen de que tenemos la redención y el perdón de pecados? ¿Por qué es importante de que este Cristo sea esto? Versículo 15. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y luego esto es lo maravilloso, visibles e invisibles. Y ahora va más profundo. Tronos, dominios, principados, potestades
Y luego, como si esto fuera poco o nos asombra, sí, él está diciendo que el que hizo o creó esos dominios, esas potestades, esas cosas visibles e invisibles, luego dice, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y no solo eso, sino que para él. Esto es maravilloso. Entonces, ¿cómo es posible que este ser del cual el apóstol está hablando, ahora lo queramos reducir a una criatura, como lo enseñan los arrianistas modernos de los testigos de Jehová, que es un ser creado? Es inconcebible para entender. Y el 17, que es con el que cierra el apóstol, que dice, y él es antes de todas las cosas. Porque el argumento del arrianismo se basa en el capítulo 15:1, porque lo toman en el sentido literal y no en la verdadera interpretación. Porque ellos dicen que ahí está diciendo que él es el primogénito de toda la creación. Y lo toman en el sentido de que él fue el primer ser creado, pero ahí no está diciendo que él fue el primer ser creado, sino que él es el primogénito, el que dio origen, en otras palabras, a la creación. Por eso él aclara que dice que todo fue creado por él. Ahí es donde se aclara ese punto, que él es el principio de la creación. La raíz etimológica de ese principio es la palabra griega prototoko. Y la palabra prototoko no es cuando dice principio, porque la palabra prototoko significa principio, pero no en el sentido de principio numérico, sino principio en orden de la creación. Porque si vemos el contexto, ¿cuál es el contexto de todo esto? La creación. La creación. ¿Y de quién es? ¿Y quién la hizo? Y ahora, el propósito de la creación, todo lo hizo para él, dice. En el versículo 17, dice, él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En otras palabras, la creación que nosotros vemos subsisten porque él les dio comienzo a esas cosas. Por eso, las cosas es maravilloso. Las cosas son las que subsisten por él, no él subsiste porque fue creado, no. Eso es lo que debemos de entender. Negar la divinidad, negar la deidad, negar que nuestro Señor es un ser creado, decir que fue un ser creado es algo peligroso en su salvación, porque lo que terminan haciendo, por ejemplo, el caso de los testigos, que niegan la condenación eterna, es a donde irán a parar. Lo que no quieren es lo que están tratando, lo que ellos quieren evitar es lo que van a hacer caer sus propias almas. Mire, quiero agregar algo maravilloso que me acabo de acordar con respecto a lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de este creador que es el Hijo, y de que todas las cosas fueron hechas por él y para él, y no solo eso, sino de que está hablando de criaturas invisibles, celestiales, tronos, potestades, gobernadores, todo esto fue creado por él y para él. Y no solo eso, sino que él la gobierna y en él subsisten. Entonces, ese es un poder maravilloso. Pero mire ahora lo que el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 12, hablando de lo que es el poderío, la majestad de Dios y cómo Él tiene control. Versículo 12, mire lo que dice, capítulo 40, verso 12, en forma de pregunta. Porque aquí Él está preguntando. Así es. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas
los collados. O sea, hermano, si nosotros nos ponemos a analizar lo que el profeta está diciendo, dos cosas van a suceder. Dos cosas únicamente. Una, este tipo llamado Isaías está loco de a tiro. Dos, la persona o el sujeto al que él se refiere es algo inimaginable, incalculable, ¿cuál es la otra palabra? O sea, es algo que está afuera del razonamiento. En el hueco de la mano él midió todas las aguas del océano. O la mano de Dios, si es que en este caso de una manera literal, porque esto es algo figurativo. Así es. Entonces, esa mano tiene que ser, no lo podemos entender. Y él, luego con su mano, mide la tierra. Imagínense, tiene que ser una mano bien grandota. Y luego recoge el polvo de la tierra con 3 dedos, ni siquiera usa los 5, nomás 3. Esta es la inmensidad y la profundidad de quién es Dios. El problema es de que nosotros queremos entender a este Cristo que ahora nos describe el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, a través de todos los evangelios. Queremos describir a este personaje basándonos en nuestro intelecto, en nuestra capacidad de razonamiento, y no solo eso, sino que en lo que nosotros creemos. Eso fue lo que sucedió con Arrio, eso fue lo que sucedió con Marción. Ellos tenían que empaquetar al Jesús que ellos imaginaban, no el de las Escrituras, y ponerlo en una cajita, porque la caja ellos la hicieron, y como el Jesús de la Biblia era más grande o es más grande que la caja, ellos tuvieron que irle quitando cosas por aquí, por allá, por este lado, ¿para qué? Para que encajara en su caja. Yo creo que ya vamos a cerrar, hermano, un último pensamiento con respecto a esto, porque yo podría pasar una hora más hablando de esto. Sí, eso es tremendo, pero les queremos agradecer ciertamente a los hermanos y investigue porque es peligroso a veces uno, hermano Funes. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuál sería o cuál es el mayor peligro? Así de una manera bien concreta. ¿Cuál es? No sería, porque eso es si al caso, y aquí no es si al caso, esto es real. ¿Cuál es el mayor peligro que la iglesia actual, hoy, tenemos con respecto a las herejías? Pues yo pienso que el mayor peligro siempre ha sido desde la antigüedad apartarnos de Dios. Porque el mayor peligro es que si usted se aparte del verdadero camino por seguir una senda diferente, como lo que le pasó a los Gálatas, y por último termine en vano tanto sacrificio, tanto el de Cristo, no en vano para la humanidad, en vano para la persona que se va a condenar. Para el individuo. Para el individuo es en vano, porque para el mundo no, para los que van a ser salvos y los que están perseverando, el sacrificio de Cristo tiene su poder. Tiene validez. Tiene validez. Pero en el individuo viene a ser en vano su esfuerzo, su sacrificio y todo lo demás, y que pierda su alma. Y si tuviera que darle usted un consejo a la audiencia, ¿cuál sería ese consejo? Pues yo lo que le aconsejo a la mayoría de hermanos, primero, nosotros tenemos a un líder al frente, yo tengo un pastor. Usted tiene su pastor o usted tiene su líder. Preguntar cuáles son las creencias de ese líder. Porque a veces nosotros decimos, yo voy a tal iglesia, pero ¿conoce usted verdaderamente el fundamento de esa iglesia?
¿Conoce usted a fondo en qué cree esa iglesia? Ese es el punto que le haría yo a usted. Pregunte primero y que le den las bases y luego usted investigue si no ha caído, porque a veces estas sectas, estas herejías se disfrazan. Muy bonito. Se disfrazan y se presentan hasta como cristianos y tienen todo similar, pero hay que ver si la base de ellos, como lo que estamos viendo, la cristología, es Cristo el centro y cómo ven a Cristo. Porque aquí Cristo es el centro, pero ¿cómo lo vemos? Si lo vemos como Dios o lo estamos viendo como una persona creada, como lo vieron los demás. Entonces, si usted ve que no están viendo a Cristo como el centro en primer lugar, y no lo están viendo como divino, como un ser que es el que dio origen a la creación y que fue el que nos redimió, entonces hay que escapar. Y de eso precisamente es lo que el apóstol Pablo habla a los Gálatas, a donde él les dice de que ellos están presentando, número uno, a un evangelio diferente, pero lo más peligroso de todo es que ellos están presentando, el apóstol es específico y dice, a otro Cristo. Así es. Y desafortunadamente yo creo que en nuestros tiempos estamos teniendo una decadencia de enseñanzas estructurales, o lo que se conoce como teología sistemática. No tenemos un patrón sistemático en la gran mayoría de las iglesias, porque la gran mayoría de las iglesias, y yo sé que usted está de acuerdo conmigo en esto, en la gran mayoría de las iglesias evangélicas, y especialmente en el pentecostalismo, uno de los serios problemas que tenemos en el pentecostalismo es que el mensaje pentecostal está más dirigido a cautivar la atención, número uno, y a despertar un emocionalismo que, cuando combinamos la atención y el emocionalismo, entonces nos convertimos prácticamente en una masa eufórica que nos olvidamos por completo de lo que es el estudio sistemático de las Escrituras. Perdón que lo interrumpa, pero quiero agregar esta cosita, porque el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, esa palabra que él usa, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? La palabra es embrujar, hechizó. O hechizó. Al otro día yo hice un estudio y lo prediqué en la iglesia. Nosotros, como iglesia pentecostal, lo que el hermano menciona, lo que yo estudié esa vez fue de dónde nacen las unciones, porque este es el problema, porque hay mucha falta de escritura en nuestros tiempos en las congregaciones. El punto es que buscamos una unción, pero no buscamos la unción del Espíritu Santo. Y entonces lo que yo argumenté en esa ocasión fue esto. Benny Hinn buscó una unción a través de una mujer muerta, solo porque él la conoció en vida y que era una mujer muy usada. Esa unción, él la recibe y se la transmite a los pastores como Cachuna, como Guillermo Maldonado y a otros muchos pastores. Dante Hebel. Entonces, esa unción de esta mujer muerta anda en todas estas congregaciones y es donde la gente termina hechizada, como dijo el apóstol Pablo, apartados de la Escritura, porque no se basan en la Escritura, porque no quieren recibir la verdadera unción del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, sino una unción que no les cueste nada. Alguien que se las dé, alguien que les imponga las manos, alguien que los haga volar o soñar más allá. Pero cuando... Eso es lo que yo estaba argumentando, eso es emocionalismo. Ese es el emocionalismo. Pero cuando nosotros buscamos primeramente las Escrituras, porque ahí es donde está, el Señor no en vano dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero escuchen lo que él dijo,
ellas dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este tiempo que vivimos, tiempo último que estamos, en este tiempo tan difícil, tan conflictivo en que vivimos. Tenemos que afianzarnos de la palabra de nuestro Dios. Tenemos que madurar en ella, crecer en ella, para no ser engañados y ser destruidos, no caer en lo que cayó la iglesia de los Gálatas. Y yendo a eso, el Señor Jesús hablando con los fariseos, habla y les está reprochando acerca de que ellos no han creído los escritos de Moisés, porque él dice, porque Moisés escribió de mí. Así es. Y si no creéis a Moisés, ¿cómo a lo que Moisés escribió, cómo me creeráis a mí? Yo creo que eso se encuentra en el capítulo 5 el capítulo 5, verso 39, es donde el Señor nos habla y nos insta a que escudriñemos la Escritura. Versículo 46 del mismo capítulo 5. Miren lo que el Señor dice con respecto a lo que es la importancia de las Escrituras. No de lo que tu famoso apóstol, tu famoso ungido, tu famoso Dios. Por ejemplo, en México, en Monterrey, la sexta esta diabólica, la luz del mundo. Ellos adoran a ese apóstol. Para ellos es el Dios mismo, el Dios encarnado. Lo alaban, le cantan himnos, le dan la bienvenida como al bendito el que viene en el nombre del Señor. Es tan así la idolatría. Ahora, ¿qué es lo que el Señor dice en el versículo 46? Porque si creyeseis en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Sí. Esto es increíble. Este es un reproche que el Señor Jesús le está haciendo a quienes, una vez más, ¿a quiénes se lo está haciendo? ¿Se lo está haciendo a los impíos? No. ¿Se lo está diciendo a los soldados romanos? No. ¿A quién se lo dice? A los religiosos. A los religiosos. ¿A quién es que este libro debe de exhortarnos? No al impío que está allá en la cantina, es a nosotros. Y luego añade, versículo 47, pero si no creéis a sus escritos. Luego les pregunta, les hace una pregunta retórica que ellos se quedan, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si en el capítulo 8 del libro de San Juan, en el mismo libro de San Juan, el Señor les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué tan brutos son? Es increíble. Sí. Ahora sí, hermano, usted cierra y ya con esto yo creo que ya le dimos suficiente palo a los detractores. Pero esto es nuestra misión, hermano. Esta es nuestra misión. No podemos callar. No podemos callar, dijeron los apóstoles también cuando se les interrogó. Nosotros no podemos callar, hermanos, y les animamos a aquellos que están en la defensa del Evangelio en los diferentes países, porque lo que hablábamos al otro día, hermano Funes, de que en diferentes países hay personas debatiendo sobre estos temas a favor del verdadero Evangelio. Así que les animamos a no desistir y a seguir adelante, amados hermanos, escudriñando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que su venida está cerca. La venida de Él está a las puertas. Con esto vamos a cerrar. Una vez más quiero recordarle, pueblo del Señor, el tener fe, escúchame bien esto, porque esto es muy importante. El tener fe no es suficiente. El creer en Cristo, aún así, no es suficiente. El tener la fe que es dada a través del don de Dios, Efesios 2, esa es la fe que te va a servir como medio para llegar a conocer
al verdadero Cristo. Amén. Porque una cosa es que tú creas en un Cristo derrotado, Así es. en un Cristo que todavía está crucificado y ahí lo tienen en las paredes. Ese no es el Cristo que resucitó y está en gloria a la diestra de Dios Padre. Amén. No solo a la diestra de Dios Padre, sino que intercediendo por ti y por mí. Entonces, es de suma importancia que nosotros tenemos que tener una fe cristocéntrica, pero no solo eso, sino una fe en el verdadero Cristo, el único que te puede salvar. La religión no te salva. Ay, hermano, es que yo voy a la iglesia, y no solo voy a la iglesia, sino que voy a la iglesia evangélica. Eso no te hace salvo. En la iglesia evangélica hay un montón de diablos y diablas. En la iglesia evangélica hay un montón de no salvos. ¿Por qué? Porque ahí está el trigo y la cizaña. Y no todos los que se dicen o dicen Señor, Señor, están verdaderamente adorando a ese Señor. Así es. Así que en esta oportunidad quiero darle gracias, pueblo del Señor. Ha sido un privilegio el compartir con ustedes. Gracias, hermano Dago, gracias por acompañarme. Y en el siguiente tema vamos a hablar no solo de personajes de una manera individual, sino que vamos a hablar de lo que son los movimientos como tal, o los movimientos que ellos promovieron a través de sus enseñanzas. Y eso es algo, yo creo que será de suma importancia para el conocimiento y el crecimiento en nuestra fe. Así que a nombre de su servidor, el hermano José Funes, el hermano Dagoberto Gómez, les decimos gracias, que la paz y la gracia del Señor sea con todos y cada uno de vosotros. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Bendiciones.